Esto es Radio Avalon. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas tardes, noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Ni que decir tiene que se volvió costumbre seguir la vida de aquellos que consideramos famosos, que comen, dónde viven, de quién se enamoran, qué hacen en su tiempo libre. Y si encima nos enteramos de que anda por nuestra ciudad, son muchos los que salen a las calles para ver si tienen suerte con un fugaz encuentro. Hay que decir que aunque la prensa amarilla, la televisión y las redes sociales han llevado la exaltación del famoseo hasta límites extremos, solo hay que ver el revuelo que ha ocasionado hace unos días la foto en bikini de la princesa. Pero esto no es exclusivo de nuestra época, pues en el caso de nuestra acompañante en el paseo de hoy, ya sufrió ese tipo de persecución allá por el año 1983, todo, y que viajaba de incógnito e intentaba pasar desapercibida. 5 años antes de ser asesinada, nuestra protagonista pasó fugazmente por Barcelona en febrero de 1893, y la prensa de la época consiguió la visita con detalles. Llegó a la ciudad a bordo de un yate de su propiedad. A bordo viajaba un séquito compuesto por 30 personas y un montón de vacas y cabras, porque la leche que bebía tenía que ser de un tipo de animal particular. Como quería pasar desapercibida, empleó un título nobiliario de segunda categoría, condesa de Hohenheim, aunque la estrategia no le serviría de mucho. El primer día permaneció en el barco y solo puso pie a tierra al día siguiente. Fue al parque de la Ciutadella y dio un paseo en un coche de caballos. Luego se fue a pasear por la Rambla, porque le gustaba caminar, pero por el lateral, porque pensaba que por el paseo central podría ser reconocida. Al final, por mucho que lo intentó, no pasó inadvertida. Con semejante séquito también costaría entenderlo. Y los periódicos acabaron por enterarse e informar de su estancia. Todos los diarios explicaron cosas de esta visita, y todos, curiosamente, cosas distintas de las que publicaba la competencia. Culta y ávida lectora, visitó varias librerías del casco viejo, entre ellas una de la calle Ferrán que regentaba un señor llamado Durand Bory, donde pidió obras de Shakespeare en francés o en inglés. También se sabe que visitó algunos de los cafés más exclusivos de la ciudad, y es que nuestro personaje no solo fue encumbrada por el cine y la literatura, sino que en su época cuentan que su belleza levantaba pasiones. Pero sin más, comenzamos. ¿No eres
Muy alta, que digamos. No, ya lo sé, pero eso es cosa de familia. Mamá tampoco lo es. ¿Tú misma eres bajita? Ante todo voy a hacerte una súplica. No quiero que me tutees. ¿Cómo eres mi tía? Francisco José es mi hijo y me habla de vos. Perdona, como tú quieras. Perdonad como vos deseéis. No sé si voy a acostumbrarme a hablaros de vos. Habrás de acostumbrarte a cosas más difíciles. Porque la corte de Austria exige una etiqueta rigurosísima. El mismo protocolo de la corte española, y yo he de velar para que se mantenga como hasta ahora. Ese es mi deseo y el del emperador de Austria. ¿Qué idiomas hablas, además del alemán? Inglés y francés. El húngaro, el croata y el bohemio también son obligados. ¿Para qué? Francisco José parece estar muy seguro de que te ama. Y desea anunciar vuestro compromiso. Pero si no es No posible... me interrumpas nunca cuando yo hable. Calla y contesta mis preguntas. En primer lugar, ¿estás enamorada de él? Por favor, no me preguntéis. Limítate a responder a mis preguntas. Sí, le quiero. Y más de lo que creéis. Pero El también emperador le he dicho... asegura que montas muy bien a caballo. No me opongo a esa afición, pues conserva la figura siempre que la practiques con mesura. Piensa en el porvenir que se te ofrece. Tienes los dientes amarillos. Cuídalos mejor. Si me los cuido mucho, yo sé que los tengo blancos. En lo sucesivo, procura abandonar ese aire de campesina. No me obligues a repetirte a todas horas que cambies de vida si aspiras a ser la emperatriz de Austria. Pero si no he pensado nunca en ser la emperatriz. Deberás ir haciéndote a esa idea. Apenas aspiro a gobernar en mi casa. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Quiero seguir siendo yo, vivir la vida como la concibo, sentirme libre, proceder sin coacciones. ¿Quién te enseñó a expresarte de ese modo, criatura? Lo he aprendido de mi padre, Alteza. Él me enseñó que hay que anteponer la verdad y la libertad a todo. Está bien, ya puedes irte. No tengo más que decir. A mediados de la década de 1950, el cine, de la mano de la actriz Romy Schneider, entronizó a la emperatriz Elizabeth de Austria, Isabel de Baviera, como el icono de una Viena que parecía siempre que vibrara a ritmo de vals, este vals que nos va a acompañar durante el programa. Sin embargo, Sisi, que no Sisi, como la acostumbramos a llamar aquí, fue una personalidad muy controvertida en su tiempo, a la que los sectores más conservadores de las cortes europeas no dudaron en tachar de irresponsable y extravagante. Todo y que el cine y la literatura la envolvían de una sencillez, cercanía y humildad que quizás distara algo de su verdadera forma de ser, porque, si alguna vez lo fue, esto cambió bastante tras su llegada a la corte imperial. Bulímica, vigoréxica y depresiva, Isabel de Baviera, habitualmente conocida simplemente como Sisi emperatriz, sobrenombre con el que no todos concuerdan, ya que algunos sostienen que en realidad era Lisi, derivado de Elizabeth, nunca encontró su sitio en la rígida corte de Viena. Pese a su belleza legendaria, vivió presa de la melancolía hasta su trágica muerte. La gran pantalla, con la idea de dar una imagen más poética a la emperatriz, no dudó en obviar lo que luego se ha podido demostrar, sus problemas de salud y su atormentada personalidad de un lado, o su amor por la cultura clásica y su legado poético de otro. En cualquier caso, Isabel fue un espíritu delicado y lúcido que comprendió mucho antes que su entorno que había llegado el fin de una época. Y sobre todo, fue una mujer profundamente desgraciada, condenada a vivir una vida que no deseaba y obligada a superar infinitos sinsabores que, sin duda,
culminaron con la trágica muerte de su hijo Rodolfo. Isabel fue la cuarta de los 10 hijos del duque Maximiliano José de Wittelsbach y la princesa Ludovica, hija del rey Maximiliano I de Baviera. Un matrimonio al parecer bastante mal avenido. Nació en Múnich el 24 de diciembre de 1837, pero creció en Possenhofen, a orillas del lago Starnberg, concebida como residencia de verano para los duques. Creció libre y feliz, siempre en contacto con la naturaleza y en un ambiente desinhibido. Cuentan que nació con un diente, un signo que era considerado de mal agüero. Mala estudiante, fue incapaz de aprender de forma correcta el francés, considerado el idioma de la realeza europea, y odiaba las clases de piano a la que la sometían por su poca habilidad para la música. Por contra, destacaba en dibujo y sobre todo en poesía. Lo que sucedería en la vida de Isabel no se podría entender sin la figura de su hermana mayor, Helena, a la que llamaban Nené. Elegante, discreta, muy religiosa y extremadamente disciplinada, la convertían en la candidata perfecta para convertirse en emperatriz. Al menos eso pensaban su madre y Sofía, su tía y madre de su futuro esposo, el emperador Francisco José. De ahí que en 1853 se concertase una cita en Bad Ischl, la residencia de verano de la familia imperial, a fin de cerrar el compromiso con la excusa de la celebración del 23 cumpleaños de Francisco José. En principio, madre e hija, Nené, iban a viajar solas, pero en el último momento se decidió que Isabel las acompañara. Por entonces, a causa de un frustrado primer amor, Sisi atravesaba una de las primeras crisis depresivas que la irían asaltando en el futuro, y se creyó que el viaje le ayudaría a sanar su joven y maltrecho corazón. Nadie esperaba lo que sucedió, y mucho menos la propia interesada. Cuando Francisco José se reencontró con su prima Sisi, a la que recordaba como una niña, cuando se conocieron ella tenía 11 años y él 18, y desde entonces no se habían vuelto a ver, Francisco José descubrió que se había convertido en una atractiva joven de rostro abolado y espléndida cabellera castaña, y supo de inmediato que quería convertirla en su esposa. Sisi, por el contrario, era una adolescente que, aunque halagada por los cumplidos de su primo, rápidamente se dio cuenta de que no solo los intereses, sino que también el temperamento de ambos era totalmente diferente. Aunque al mismo tiempo era consciente de que el ya por entonces emperador no iba a admitir un no por respuesta. Dicen que cuando se enteró de los deseos de su primo, se pasó la noche llorando. Lo cierto es que ella no fue la única en advertir que aquel matrimonio no iba a cumplir con los cánones propios de la corte imperial. Todo el mundo, comenzando por la archiduquesa Sofía, intentó hacer desistir al emperador de su propósito. Era evidente que aquella jovencita no tenía carisma de emperatriz. Nunca se había sometido al rígido protocolo cortesano, nunca se había movido en círculos sociales, y a sus escasos 16 años no parecía ser una buena garantía para compartir la responsabilidad de ceñir la corona. Pero todo fue inútil. Después de un fugaz noviazgo en el que Francisco José visitó personalmente varias veces a su prometida en Baviera, Isabel partió de Múnich el 20 de abril de 1854 hacia Viena. El viaje duró 3 días y 2 noches. La boda se celebró a las 6:30 de la tarde del 24 de abril de 1854 en la iglesia de los Agustinos de Viena. En el mismo momento del siquiero, Isabel se convertía en emperatriz. No hay registro pictórico ni de ningún otro tipo de aquel momento. Todo lo que hay es la imaginación. Por lo que, más allá de que el cine la haya puesto en el acto, no se sabe realmente cómo era el traje de novia. Aunque es posible que llevara varios, dado que además de la ceremonia religiosa, hubo varios eventos y recepciones. A esto tenemos que añadir que, según la tradición de la época, estos trajes se descosían y cortaban para hacer casullas y mantos eclesiásticos que, en su caso, se donaron a la Basílica de María Taferi de Viena y a la iglesia de Matías en Budapest. Así que si alguno ha visto la película de Romy Schneider o la serie que recientemente han estrenado sobre ella, o simplemente que deje volar su imaginación y se imagine el traje de novias que la emperatriz llevaba. Isabel estaba tan cansada y nerviosa tras su boda que justo antes de atender a la recepción diplomática
Dicen que nada fue como se esperaba. Ella lloraba continuamente. La noche tampoco cambió demasiado. Se sabe, en esos años, se sabía todo sobre las relaciones maritales de reyes y emperadores. Los novios no consumaron sexualmente su unión hasta la tercera noche. Todo aquello generó un escándalo enorme en la corte de Viena, que veía a su nueva emperatriz como una chiquilla sin la educación y el saber estar adecuados. Fruto de aquello, tuvo que aguantar muchas miradas de burla e insultos a sus espaldas de las damas de la corte, lo que la condujo a la primera de las múltiples y severas depresiones que sufrió a lo largo de su vida. Una vez en Hofburg, en el Palacio Imperial, Isabel vio que sus temores eran fundados. Su nueva vida poco o nada tenía que ver con el ambiente en el que ella había crecido. La etiqueta cortesana imposibilitaba cualquier muestra de espontaneidad y no dejaba hueco a la intimidad. La joven emperatriz se encontraba sola en un medio al que no se sentía unida ni afectiva ni intelectualmente. Además, sus damas, elegidas entre las familias de la alta aristocracia, eran de edad avanzada y tremendamente conservadoras. Y de otra parte, tampoco contaba con demasiado apoyo por parte de su suegra, la archiduquesa Sofía, que criticaba siempre sus hábitos, sus vestidos, sus costumbres y sus aficiones. Si bien es cierto que Francisco José estaba muy enamorado de su esposa, pero sus obligaciones no le permitían dedicar demasiado tiempo, lo que convirtió a la autoritaria madre en una absoluta pesadilla para la joven emperatriz en los primeros años de matrimonio. Escuchemos ahora algunos de los poemas de Sissi, donde ella misma describe abiertamente sus sentimientos. Ojalá nunca hubiera dejado el sendero que a la libertad me había de conducir. Ojalá no me hubiese extraviado por las avenidas de la vanidad. Desperté en un calabozo, con esposas en las manos. Mi nostalgia crece día a día y tú, libertad, me volviste la espalda. Desperté de una embriaguez que tenía presa mi alma, y maldigo en vano ese momento en que a ti, libertad, te perdí. Mi soledad, tan tremenda, la combatía escribiendo pequeñas canciones. Mi corazón se hundía en la pena y arrastraba siempre a mi alma, como latían mi sangre y mi cerebro. Las ansias y la esperanza me gobernaban. Creí que mi fuerza podría con todo. Creo que no hace falta añadir mucho más. Ella misma ya explicaba en esos poemas cómo se sentía, qué había perdido, que era su libertad, y lo que la acompañaba, que era soledad. Tal era su relación con su familia política y la corte, que un año después de la boda, cuando Isabel dio a luz a Sofía, su primera hija, la archiduquesa se hizo cargo de la pequeña, considerando que la joven madre era totalmente incapaz de educarla. La historia se repitió al año siguiente, cuando nació una segunda niña, Gisela. En la primavera de 1857, emperador y emperatriz viajaron a Hungría. La archiduquesa Sofía se opuso firmemente a que las niñas las acompañaran, pero Isabel defendió con una firmeza inusitada su criterio y se las llevó consigo, aunque sin tener en cuenta la insalubridad de algunas regiones húngaras, de algunas regiones y de la época, donde las calles precisamente no eran lo saneadas que se supone que tendrían que ser. Un peligro que tuvo una trágica consecuencia. Durante el viaje, las niñas se enfermaron, padeciendo altas fiebres y graves ataques de diarrea. Mientras que la pequeña Gisela se recuperaba rápidamente, su hermana no tuvo la misma suerte y falleció, seguramente deshidratada. Su muerte, que sumió a Isabel en una profunda depresión que marcó su carácter para el resto de su vida, propició que le fuese denegado el derecho sobre la crianza del resto de sus hijos. Ni siquiera el nacimiento del heredero al trono Rodolfo, un año después, le ayudaron a superar la depresión.
lo que de otra parte derivó también en que la relación del matrimonio imperial comenzara a enfriarse. Con el pretexto de razones médicas, Isabel viajó a la isla de Madeira, donde aparentemente se recuperó. La verdadera razón de este viaje sigue siendo una cuestión controvertida. Siempre se ha pensado que Sisi se refugió en la isla por un problema grave de pulmones, aunque también hay indicios que demostrarían que más bien fue motivada por una posible gonorrea que Francisco José pudo haberle contagiado. Aunque el matrimonio parecía estar muy unido, no hay dudas de que pasaron graves crisis y de que, especialmente tras la batalla de Solferino, en donde Francisco José sufrió una dolorosa y humillante derrota frente a las tropas de Napoleón III, la pareja comenzó a pelear frecuentemente, y es más que probable que el emperador se refugiara en brazos de otras mujeres. Por aquel entonces, en la corte se rumoreaba con fuerza el nombre de una condesa polaca como la posible amante del emperador. De modo que, humillada y dolorida, Sisi se sumió una vez más en una grave depresión tras conocer lo sucedido, lo que, unido al dolor por saber que su marido seguramente le había contagiado alguna enfermedad, hizo que ella huyera lo más lejos posible. Pocos meses después regresó a la corte, un reencuentro con la realidad para el que no estaba preparada. Retomar la vida cortesana, someterse a la etiqueta y soportar de nuevo la incomprensión de su entorno la derrotaron, hasta el punto de que se temió seriamente por su vida. De nuevo, se le prescribió el alejamiento de Viena, y en esta ocasión el destino elegido fue Corfú, en el Mar Jónico. Allí comenzó su idilio con la cultura griega y su pasión por el Mediterráneo. Totalmente repuesta, en agosto de 1862 regresó a Viena, siendo una Isabel distinta. Había madurado y se encontraba en el cenit de su belleza, que llegó a ser legendaria. Acordó con el emperador que no se sometería a la disciplina de la corte más que cuando fuera estrictamente necesario. Cumpliría con sus deberes de emperatriz, pero se reservaría un territorio propio donde cultivar su propia individualidad. Ello no implicaba que Sisi se mantuviese al margen de los asuntos de Estado. Por entonces, Hungría, aunque integrada en el imperio, luchaba por recobrar sus privilegios ancestrales. Viena había suprimido todas sus prerrogativas constitucionales como respuesta al levantamiento nacionalista y liberal de 1848. Isabel sentía simpatía por los rebeldes aristócratas húngaros, que no dejaban descansar en paz a las conservadoras mentes del imperio. Su deseo de conocer en profundidad el país y su cultura la llevó a contratar como lectora a Ida Ferenczi, una joven húngara que se convertiría en su mejor amiga. A través de ella, Sisi conoció al apuesto Gyula Andrássy, un coronel del ejército magiar. Profundamente liberal, conectó enseguida con la emperatriz y entre ellos nació una profunda amistad. Hasta donde sabemos, nada más que amistad. La emperatriz se convirtió en adalid de la causa húngara, lo que a su vez le atrajo la decidida enemistad de la corte vienesa. Sin embargo, fue Isabel la que logró mantener Hungría unida al imperio. Tras la derrota de Sadowa en 1866, cuando los ejércitos prusianos avanzaban hacia Viena, ella decidió refugiarse en Buda junto con sus hijos. La confianza demostrada por la emperatriz al buscar protección en su territorio frustró cualquier plan de insurrección. Poco después, Andrássy y el emperador negociaron los términos para que el territorio magiar recobrara su condición de Estado constitucional y que se configurara el imperio austrohúngaro. Dos estados soberanos con regímenes y gobiernos distintos, pero unidos bajo una sola corona. El 8 de junio de 1867, Isabel y Francisco José fueron coronados solemnemente reyes constitucionales de Hungría en la iglesia de Nuestra Señora de Budapest. En prueba de su reconocimiento, el pueblo húngaro les hizo donación del castillo barroco de Godolfo, en las inmediaciones de la capital. Fue allí donde, un año después, nacía la última y más querida de sus hijas, la archiduquesa María Valeria. El nacimiento de María Valeria marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja imperial. Pese a las diferencias, existía entre ambos una relación cordial y amistosa, basada en un sincero afecto
y una profunda generosidad. Isabel comenzó a pasar largas temporadas en Godolfo con sus hijos, entre cacerías, largos paseos a caballos y muchas horas de lectura. Años después, tras el matrimonio de Gisela y el inicio de la formación militar de Rodolfo, Sisi inició de nuevo una intensa temporada de viajes acompañada de su hija María Valeria. Desde 1874 y con el nombre de condesa Hohenems, para garantizarse el anonimato, Sisi y su hija viajaron por el Mediterráneo, las Islas Británicas y buena parte de Europa Central. Isabel, en opinión contraria a su marido, siempre fue partidaria de que sus hijos se casaran por amor. Cuando en 1885 Katharina Skraf, una actriz de Viena, entró a la vida del emperador, lo hizo con el consentimiento de su esposa, que la llamaba cariñosamente la amiga. Isabel, a pesar de todo, apreciaba a la actriz, incluso compartía con ella y el emperador largas horas de conversación, y sabía que Caterina daba a su marido la compañía, el afecto y la pasión que ella ni podía ni quería ofrecerle. Por entonces, la emperatriz contemplaba impotente el progresivo deterioro del matrimonio del heredero Rodolfo con Estefanía de Bélgica, una joven a la que la emperatriz siempre juzgó arribista y ambiciosa. Estefanía era muy conservadora y tradicional, la antítesis de su culto, liberal y poco convencional. Los negros presentimientos de Isabel de Baviera se cumplieron, y en 1889 la vida de la emperatriz cambió radicalmente a causa de la muerte de su único hijo y de las circunstancias en que esto ocurrió. El príncipe Rodolfo, de 30 años, que padecía ciertos trastornos psicológicos causados en parte por la estricta educación militar a la que fue sometida en su infancia, convenció a su amante, la joven baronesa María Betzera, para que se quitase la vida junto a él. El suicidio de ambos fue la versión oficial. Sin embargo, muchos sugieren que fue un complot contra Rodolfo. Por un lado, existe la hipótesis de este complot tejido por los servicios secretos austríacos, dadas las ideas radicales y liberales que el hijo del emperador profesaba, más cercanas a las ideologías de su madre. Otra hipótesis habla de un complot unido por los servicios secretos franceses ante la negativa de Rodolfo a dar un golpe a la política de su padre. Todo esto se fundamenta en los estudios sobre los cuerpos de los fallecidos. Ella, según dichos estudios, no murió de un disparo en la cabeza, sino de una paliza previa. Él presentaba cortes en la cara y en varias partes del cuerpo, algo impropio de un suicidio. Cortes que se taparon con maquillaje antes de su funeral en Viena. A pesar de las hipótesis, la causa de su muerte es, al día de hoy, una incógnita. Este episodio, que se conoce como crimen de Mayerling, por ser Mayerling el nombre del refugio de caza donde ocurrió la tragedia, deja también marcado al emperador, quien de la noche a la mañana se encontró sin un heredero que se hiciera cargo del vasto imperio austrohúngaro. Tras la muerte de Rodolfo, la emperatriz se convirtió en una sombra de sí misma. Acusó a la corte vienesa de ser la causante indirecta de la muerte de su hijo y nunca volvió a vestir de color. De luto perpetuo, viajó frenéticamente sin rumbo alguno. Incluso compró un barco a vapor al que llamó Miramar, con el que recorría el Mediterráneo, siempre escondida tras un gran abanico, un velo o bajo un seudónimo que le hacía creer que así pasaba desapercibida. De esta etapa se conservan algunas fotografías que los paparazzi de la época con suerte lograron captar sin que ella se diera cuenta. Las que siempre se habían considerado como rarezas de la emperatriz se agudizaron hasta extremos inconcebibles cuando el destino se mostró implacablemente cruel con ella. Casi no volvió a pisar el Hofburg. Cuando recalaba en Viena se alojaba sola en el pabellón de Hermesvilla, un palacete elegido por orden de Francisco José en el parque de Lains, con la pretensión de disponer de una residencia más acogedora y cómoda para la familia imperial. La voz de uno nunca debe estrangular los pensamientos. El 10 de septiembre de 1898, mientras paseaba por el lago Leman de Ginebra, fue atacada por un anarquista italiano, Luigi Lucchesi, quien fingió
tropezarse con ellas y aprovechó el desconcierto para deslizar un fino estilete en el corazón de Isabel. La seguridad personal de la emperatriz se hallaba confiada a otra condesa húngara, María Festetix, su dama de compañía habitual, quien, por su avanzada edad y con su salud debilitada, había sido forzada a tomar una pausa. Por eso, en su lugar, en este viaje a Ginebra, la acompañó una dama de compañía mucho más joven, Irma Stray. Al principio, Isabel no fue consciente de lo que había sucedido, solamente al subir al barco que las estaba esperando, comenzó a sentirse mal y a marearse. Cuando se desvaneció, su dama de compañía avisó al capitán del barco de la identidad de la dama y regresaron al puerto. Ella misma desabrochó el vestido de la emperatriz para que respirara mejor, y al hacerlo, vio una pequeña mancha de sangre sobre el pecho causada por el estilete, que había provocado una pérdida de sangre que le ocasionó un taponamiento cardíaco que le causó la muerte. Luigi Lucchesi estaba en realidad planeando un atentado contra el pretendiente al trono francés, un príncipe de la Casa de Orleans, pero cambió de víctima al leer en un periódico que la visita del príncipe francés se había cancelado y que la emperatriz austríaca se encontraba en la ciudad. Se podría decir que su muerte, la muerte de Isabel, fue producto de la casualidad. El cuerpo de la emperatriz fue trasladado a Viena con un cortejo fúnebre, según lo que dictaba el protocolo. El mismo protocolo que no quiso que Isabel descansara donde ella había dispuesto, a orillas del Mediterráneo, en Corfú o en Ítaca. Su condición de emperatriz de Austria y Hungría la obligaba a ser sepultada en la cripta de los capuchinos. Allí descansa, en la misma Viena a la que nunca amó y que nunca la comprendió. Junto a su sepulcro se encuentran el de su esposo y el de su hijo Rodolfo. Pero antes de pasar al resumen del personaje que nos ha acompañado hoy en nuestro paseo y conocer algunas de sus rarezas, que las tuvo, como siempre vamos a escuchar algunas de las frases que Sisi nos ha dejado para la posteridad. La voz de uno nunca debe estrangular los pensamientos propios ni ahuyentar los ajenos. Lo que todas las personas tenemos en común no es el espíritu, sino el destino. Lo único que se acepta universalmente es la estrechez de miras. La civilización es la erudición, pero la cultura es el pensamiento. Cuando despiertes solo agradece, cuando abras los ojos y con solo respirar, cada uno tiene el cielo que se merece. El llanto lava el alma. Deja caer las hojas viejas para que puedan crecer las nuevas. Cuando no puedan manipularte, intentarán manipular a la gente para que piense mal de ti, así que no cambies para complacer a la gente, sal y grita si te apetece, porque nunca sabremos si habrá un mañana. Donde las palabras sanan y las ideas despiertan. Esto es Radio Avalon. Esto es Radio Avalon. Como siempre, vamos a intentar entender un poquito la mentalidad o el pensamiento de Sisi a través de estas frases que hemos escuchado. La voz de uno nunca debe estrangular los pensamientos propios ni ahuyentar los ajenos. Nuestros pensamientos son libres y aquí nos está diciendo que las palabras que mencionamos en realidad tienen que ir de acorde con lo que nosotros pensamos, pero nunca atacar a aquellos que piensan diferente. Por eso dice estrangular los pensamientos propios, no permitir que lo que hablemos no esté de acuerdo con lo que pensemos, ni ahuyentar los ajenos. No tenemos que insultar. Cada uno es libre de pensar como quiere. Lo que todas las personas tenemos en común no es el espíritu, sino el destino. Ella creía firmemente en ese destino que se había puesto ante ella. De hecho, creía que estaba destinada a ser la emperatriz. Y creía, y lo veremos en otra frase, que su destino era ser desgraciada. Lo único que se acepta universalmente es la estrechez de miras. Bueno, aquí ella entiende que todas estas personas
que eran muy cerradas en la manera de ser de la corte, que al final era su mundo, era lo que los demás aceptaban, la estrechez de miras. La civilización es la erudición, pero la cultura es el pensamiento. La historia nos enseña, pero nosotros podemos aprender y debemos aprender de ella. Cuando despiertes, solo agradece. Cuando abras los ojos y con solo respirar cada uno, tiene el cielo que se merece. Aquí volvemos a encontrarnos con lo que hemos hablado del destino. Ella agradece estar viva, agradece respirar, porque según ella lo que le estaba ocurriendo era lo que se merecía. No sabemos por qué, pero podemos saber lo que sienten las personas depresivas. Todos hemos conocido alguna, o quizás en algún día nos hayamos encontrado de ese bajón y pensamos que eso nos pasa porque es lo que nos estamos mereciendo. Ella, aún así, agradecía poder respirar. El llanto lava el alma, deja caer las hojas viejas para que puedan crecer las nuevas. Llorar, llorar y llorar. Desde que llegó a la corte de Viena por primera vez para casarse, si algo acompañó a la vida de Sisi, fueron las lágrimas. Cuando no pueden manipularte, intentarán manipular a la gente que piense mal de ti. Así que no cambies por complacer a la gente. Sal y grita si te apetece, porque nunca sabremos si habrá un mañana. Y esto lo sabemos todos. Cuando la gente que tenemos alrededor, aquellos que no nos quieren evidentemente, no pueden con nosotros, ¿qué hacen? Buscan aliados, buscan gente que nos ataquen, para, si no pueden derrotarnos, al menos intentar dejarnos solos. De todos los personajes históricos de las monarquías europeas, nuestra protagonista de hoy destaca por encima de todos. Quizás culpa del cine, ya lo comentamos al principio. Aburrida de la rigidez de la corte, es posible que el aspecto más llamativo de ella fueran sus caprichos y rarezas. Pero, ¿cuáles eran sus hábitos más curiosos? Recordada hoy como una mujer rebelde, a quien le costó toda una vida intentar acostumbrarse a la rigidez de la corte, cosa que nunca logró, ya que su crianza y educación en sus primeros años se había desarrollado en un ambiente desinhibido, por todo esto, la vida de Sisi está llena de anécdotas que merecen la pena ser contadas. Sisi, además de su pasión por viajar, pasión tras la que seguramente se escondía un incesante deseo de huir, también invirtía su tiempo en la lectura y escritura de la poesía y en los clásicos griegos. Nunca dejó de estudiar el griego antiguo. Además, era amante de los animales y dedicaba gran parte de su tiempo al cuidado de estos. Pero esta mujer, según cuentan, de gran belleza y mirada triste, también tenía sus propias manías. Cuidado, como cualquier otro mortal, todos tenemos manías. Aunque sus rarezas, a menudo, rozaban, a decir de algunos, la extravagancia. Extremadamente supersticiosa, junto a su reloj, siempre llevaba colgado un montón de amuletos. Entre estos había una mano haciendo el gesto de cuernos, el cual, según la tradición, evitaba que le echaran un mal de ojo, así como otros relacionados con la buena fortuna, amuletos que por lo visto no consiguieron su finalidad. La emperatriz Sisi estuvo toda su vida obsesionada con su aspecto físico y más concretamente con su peso. Tenía que mantenerse en lo que ella creía su peso perfecto, 50 kilos. Y hay que tener en cuenta, a pesar del fragmento de la película que hemos escuchado al principio, Sisi no era para nada bajita, medía 1,72, sin duda una mujer alta en su época. Su cintura no podía pasar de los 47 centímetros, es por ello que a falta de especialistas en nutrición, que no lo sabía en aquellos años, se sometió a múltiples dietas y sesiones exhaustivas de ejercicio que la llevaron a padecer lo que hoy reconoceríamos como un trastorno alimentario. Sisi no salía de su casa sin su botiquín, pero lejos de lo que se pueda pensar, este no incluía apósitos, gasas o antisépticos, incluía cocaína. Hoy
nos echaríamos las manos a la cabeza, pero en esa época era de uso común entre la alta alcurnia. Dicha droga se utilizaba como antidepresivo y sedante, dos efectos que al parecer la emperatriz necesitaba para hacer frente a la tristeza y al duelo por sus hijos. Asimismo, en el estuche no podía faltar la correspondiente jeringuilla. Y esto no era una rareza, era un buen hábito, porque si bien Sisi era una mujer extravagante, tenía un mundo interior muy profundo, que fue canalizado a través de la escritura, principalmente en su diario personal, en el que se desahogaba y en línea con su descontento en la corte, escribía poemas satíricos arremetiendo contra miembros de su propia familia, como por ejemplo contra el archiduque Guillermo, su tío. Obsesionada del deporte y de estar en forma, llenó el palacio de utensilios para sus ejercicios gimnásticos diarios, como anillas que colgaba del techo o espalderas. En línea con su obsesión por la alimentación saludable, Sisi diseñó una prensa que servía para extraer el jugo de la carne antes de cocinarla. Lo entendía como una manera de seguir una dieta estrictamente proteica. Y hoy nos ha acompañado, pues, Isabel de Baviera, esta emperatriz a la que el cine nos presentaba con una imagen tierna, que posiblemente lo fuera, pero como una princesa, pues más o menos feliz. Y hemos visto que la realidad, como siempre, no tiene nada que ver con la ficción. Y para acabar, como de costumbre, lo vamos a hacer con una pista musical, con una canción considerada un himno vibrante y enérgico que celebra la juventud, la belleza y la vida sin preocupaciones. Algo, sin duda, muy acorde con nuestro acompañante de hoy. Espero que el programa os haya gustado. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo personaje en De Paseo de la Historia. Y mañana, si queréis, me acompañéis a partir de las 4 de la tarde en Enclave de Sol, el programa que dedicamos a la música clásica en Radio Avalon. Y por la noche a las 10 nos ponemos cómodos porque llega el diván de David para reencontrarnos con nuestro yo interior. Y ahora, dándoos las gracias nuevamente, os dejo con Sia, acompañada de David Guetta y La gente hermosa dice. What you got?
¿Quieres pasear junto a los personajes más famosos de la historia? ¿Te gustaría revivir los grandes batallas de la antigüedad? ¿Qué sucesos marcaron el devenir de la humanidad? De paseo por la historia, biografías, batallas, acontecimientos históricos. De paseo por la historia, escúchanos en radioavalon.es. Donde las palabras sanan y las ideas despiertan. Esto es Radio Avalon. Esto es Radio Avalon.